Vamos a continuar con la última clase. A ver, ¿quiénes van a entrar por último? Ya. Relajantes musculares. Habíamos dicho que la anestesia es hipnosis, analgesia y relajación muscular. El último punto es relajar al paciente, ¿no? Producirle la relajación de toda la musculatura estriada, ¿no? Mediante fármacos también. Entonces, en la historia, pues han habido diferentes pasos, ¿no? Se describió en el año 1504 por primera vez, se sospechó que había una sustancia que mataba a los conquistadores cuando llegaban acá a América y conquistaron los pueblos que vivían en esa época en el continente. Vieron que en esos enfrentamientos los indígenas mataban a los europeos con unas flechas que contenían una sustancia que los paralizaba totalmente, ¿no? Esa fue la primera versión de que existían relajantes musculares, dada por Pietro Martiri d'Anghiera en el año 1504, pero no sabían que eran relajantes musculares, solo sabían que era una sustancia que producía la muerte. No fue hasta el año 1856, después de descubrir el éter, ¿no?, que Claude Bernard, un médico francés, descubre que esa sustancia era el curare. El curare, un relajante muscular que actuaba a nivel de la placa motora neural, ¿no? Y Claude Bernard descubre así el mecanismo del curare y de los anestésicos para esa época en el año 1856. Luego en 1912 un cirujano alemán usa por primera vez el curare, Arthur Lowen, por primera vez lo usa en una cirugía, y luego en el año 1942 el curare es patentizado, ¿no?, por Squibb, el laboratorio Squibb, y un derivado del curare, la D-tubocurarina, relajante muscular, que en el año 1942 era el más usado, ¿no? Miren, no estamos muy lejos de todo esto. Los fármacos relajantes musculares van a impedir la transmisión del impulso nervioso de los músculos estriados a nivel de la unión neuromuscular, ¿no?, actuando o inhibiendo o compitiendo con el mediador químico a ese nivel, que es la acetilcolina. La acetilcolina se libera, como ustedes recordarán, en las terminaciones nerviosas presinápticas como resultado de la despolarización de estas fibras nerviosas y actúa sobre los receptores nicotínicos en el receptor postsináptico. Entonces, toda esta unión placa motora, unión mioneural, es donde va a actuar el fármaco relajante muscular propiamente dicho, ¿no? Y acá tenemos la gráfica de un axón y del músculo. Cuando se despolariza el axón de estas vesículas sinápticas que vemos, se libera estos puntitos amarillos que son las moléculas de acetilcolina, ¿no?, a la hendidura sináptica. Acetilcolina va a ir a unirse al receptor colinérgico en la terminación muscular para producir la respuesta de contracción muscular. La acetilcolina luego es hidrolizada por la acetilcolinesterasa en colina y acetato y luego eliminada, ¿no? La unión acetilcolina, receptor colinérgico, va a producir la bomba sodio-potasio, entra sodio, sale potasio y se va a producir la contracción o la despolarización de la membrana y el desplazamiento de las miofibrillas, ¿no? Actina, miosina, con liberación de calcio, etcétera,
y se va a producir la contracción muscular. También es importante conocer que cada receptor nicotínico contiene dos fracciones alfa, una beta, una delta y una epsilon o gamma, ¿no? Y tiene un anillo central tubular, que es donde se va a producir el bloqueo del receptor, ¿no? La acetilcolina se une a las subunidades alfa del receptor colinérgico para producir la contracción o la despolarización de la membrana muscular, ¿no? Bien, entonces ese es el mecanismo de acción de una función normal neuromuscular, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo inyecto el relajante muscular despolarizante? Porque según su mecanismo de acción, los relajantes se van a transformar o se van a clasificar en relajantes neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes van a actuar o van a asemejar el efecto de la acetilcolina. Son agonistas parciales del receptor colinérgico o nicotínico, efectuando inicialmente una apertura de los canales iónicos similar a la acetilcolina, pero su persistencia en el citoplasma, en el sarcolema o su transporte al interior de la célula, desensibiliza el receptor nicotínico, produciéndose el bloqueo neuromuscular. ¿Ya? O sea, va a actuar muy semejante a la acetilcolina. Se va a unir al receptor colinérgico y va a producir la contracción de la fibra. Eso se va a traducir clínicamente en mioclonía. Se ve cómo el paciente empieza a contracturar su musculatura. O sea, se desencadena una parcial contracción del músculo, en otras palabras. Pero luego rápidamente se va a desensibilizar el receptor, produciéndose el bloqueo neuromuscular. ¿Ya? O sea, luego de las contracciones, mioclonías que va a producir, se va a relajar. Después vamos a ver qué tiempo va a durar este relajante despolarizante. Su acción, les voy adelantando, es muy corta. Luego tenemos a los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Los no despolarizantes o competitivos van a actuar desde que se inyectan compitiendo con las moléculas de acetilcolina por el receptor nicotínico. Le ganan a las moléculas de acetilcolina, toman los receptores y no se produce la despolarización. Los despolarizantes y los no despolarizantes no son metabolizados por acetilcolinesterasa. Recuerden que la acetilcolinesterasa es la enzima que elimina las moléculas de acetilcolina, ¿no? Las transforma en acetato y en colina y las elimina, ¿no? Las metaboliza. Pero estos relajantes musculares no sufren ninguna acción por esta droga. Los despolarizantes entonces actúan como agonistas, semejantes a las moléculas de acetilcolina, y despolarizan la membrana por un tiempo muy corto y luego la relajan. Se liberan del receptor y luego son las moléculas de ese relajante son hidrolizados en el plasma, ¿ya? Por una pseudocolinesterasa, no una acetilcolinesterasa normal, sino por una enzima plasmática y que existe también en el hígado, que se llama pseudocolinesterasa o colinesterasa plasmática, y rápidamente la elimina, ¿ya? No existe un antagonista de relajante muscular despolarizante. En cuanto a los no despolarizantes o competitivos, se van a liberar del receptor después de hacer su acción del nicotínico y se van a redistribuir en el tejido celular o en el tejido muscular y luego se van a excretar por acción de medicamentos antagonistas. Estos sí tienen antagonistas,
¿ya? Y son las drogas anticolinesterásicas. Estas drogas anticolinesterásicas lo que van a hacer es disminuir la destrucción de las moléculas de acetilcolina. Por lo tanto, en la hendidura van a haber bastantes moléculas mayor que las moléculas del relajante muscular y van a ocupar el receptor normalmente y se va a volver a producir la contracción muscular. Así actúan los antagonistas de los receptores no despolarizantes. Hay otra clasificación de estos relajantes musculares, no solamente por su mecanismo de acción, sino también por el tiempo de duración de estos relajantes musculares. Los despolarizantes tienen como ejemplo a la succinilcolina actualmente, ¿no? Un inicio rápido, un tiempo de duración muy rápido, por lo tanto son de acción corta. Es el único representante de despolarizantes derivado de del curare, de la detubocurarina, es un derivado más depurado de todos esos, ¿no? La succinilcolina. Dentro de los no despolarizantes, de acuerdo a su estructura química, tenemos las aminas cuaternarias, las benzil-lisoquinolinas y los aminoesteroides. Esta amina cuaternaria ya está contraindicada a usar por efectos de reacción anafiláctica y de hepatotoxicidad. Entonces, actualmente están vigentes los derivados de la benzil-lisoquinolinas y los aminoesteroides, sobre todo los aminoesteroides, ¿no? En ellos tenemos los de, los que más estamos usando, atracurium, cisatracurium y mivacurium. Mivacurium no existe en el Perú. En el Perú existía atracurium, actualmente hay cisatracurium, y son relajantes musculares no despolarizantes de acción intermedia, porque tienen un tiempo de duración de 30 a 40 minutos, aunque cisatracurium se puede decir que dura hasta 1 hora, ¿no? Y tienen un periodo de latencia de largo, de 2 a 3 minutos, y de 4 a 6 minutos respectivamente. Dentro de los aminoesteroides, estamos usando en Perú becuronio y rocuronio, ¿no? Con tiempos de inicio entre 2 y 3 minutos y un tiempo de duración de 30 a 40 minutos y también son de acción intermedia. El aminoesteroide de acción prolongada es el pancuronio, que dura aproximadamente 1 a 2 horas y tiene un tiempo o un periodo de inicio de latencia de 4 a 6 minutos. Entonces, según la clasificación del tiempo de duración de acción, se clasifican en cortos, intermedios y prolongados, ¿no? Diríamos que succinilcolina es de acción corta, ¿no? Rocuronio es de acción intermedia, becuronio de acción intermedia, cisatracurium intermedia, ¿no? Atracurium también intermedia y pancuronio de acción prolongada. ¿Cuál es la farmacocinética y farmacodinamia de estas drogas, ¿no? Acá hay un cuadro donde podemos comparar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estas drogas en nuestro organismo cuando se inyectan en nuestro organismo? Van a tener un periodo de latencia más o menos corto, prolongado, dependiendo de quién sea, ¿no? Por ejemplo, rocuronio y becuronio, que son aminoesteroideos, se parecen mucho. El rocuronio es más rápido que el becuronio, ¿no? El cisatracurium y el atracurium son prácticamente iguales, con la diferencia de que cisatracurium ha sido creado sin la reacción anafiláctica que produce el atracurium, ¿no? Y la succinilcolina, que es un despolarizante de acción muy corta y de periodo de latencia también muy corto. En cuanto al metabolismo, mivacurium, que se metaboliza a través de una colinesterasa plasmática casi el 100%, ¿no? No va a tener eliminación hepática, por lo tanto, y a nivel renal se va a eliminar menos del 5%.
En cuanto al rocuronio y al bicuronio, todos los dos tienen metabolismo hepático, aunque el rocuronio dice acá que no, ¿no? Es menor el metabolismo hepático en todo caso que el bicuronio, ¿sí? Y la eliminación es menos del 40%, en cambio bicuronio es un poco más de eliminación renal. La eliminación puede ser por vías biliares de rocuronio e eliminación hepática, igualmente el bicuronio en un 60%. Entonces los dos utilizan un hígado, pero el que menor utiliza el hígado es el rocuronio. En cuanto al pancuronio, ese sí va a tener metabolismo hepático igual que bicuronio, y su eliminación va a ser fundamentalmente renal, ¿no? Aunque también hepática en valores menores. Acá en cuanto a tracurium y cisatracurium, son dos relajantes musculares de acción intermedia, no despolarizantes, que van a ser autoeliminados por un proceso químico conocido con el nombre de eliminación de Hoffman, más hidrólisis éster en el plasma, ¿ya? No van a usar ni hígado ni riñón para ser eliminados, ¿no? Fundamentalmente hígado y fundamentalmente cisatracurium. Quiere decir que está más indicado en pacientes con hepatopatía o con nefropatía. Atracurium sí va a tener cierto porcentaje de eliminación renal, pero no tanto como los anteriores, ¿no? Sin embargo, Atracurium creo que ya salió del mercado peruano porque provocaba muchas reacciones anafilácticas y porque requiere un estado de conservación, temperaturas muy bajas, ¿no? Refrigeración. En cuanto a la succinilcolina, ya habíamos hablado que tiene eliminación por vía de la colinesterasa plasmática y no usa ni riñón ni hígado. Estos relajantes musculares están indicados fundamentalmente para la intubación orotraqueal, ¿no? En anestesia general, pero también no solamente en esos casos, sino también en pacientes que requieren la intubación orotraqueal para ventilación mecánica, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos. O para procedimientos ortopédicos donde el traumatólogo requiere relajación para reducir fracturas, luxaciones, etc. También los relajantes musculares están indicados en los casos de tétanos, convulsiones tóxicas, estatus epiléptico. ¿Cómo inician su acción? Empiezan por los músculos pequeños de la cara, los oculomotores, los faciales, los fonatorios, y así van yendo poco a poco hasta terminar en la parálisis total de los músculos respiratorios intercostales y diafragma. Aquí algunas características de un fármaco bloqueador neuromuscular ideal, ¿no? ¿Tienen efectos colaterales estos relajantes musculares? Sí, sí tienen efectos colaterales, como ya les había mencionado. Atracurium libera gran liberación de histamina, más que succinilcolina también libera histamina, e igualmente mivacurium, ¿no? Que gracias a Dios no existe en el Perú, pero es de acción corta también. En cuanto a succinilcolina, va a tener efectos taquicardizantes, al igual que el pancuronio y que el rocuronio, ¿no? El pancuronio sí también va a tener un importante efecto simpático mimético. En cuanto a la succinilcolina, actualmente tiene indicaciones puntuales, ¿no? Cuando uno quiere intubar rápidamente, ¿no? Paciente que queremos salvarle la vía aérea rápidamente, entonces usamos succinilcolina. ¿Por qué ya no se usa succinilcolina? Porque produce esas mioclonías o fasciculaciones que presenta porque estimula el receptor nicotínico, simulando la acción de la acetilcolina. Eso se traduce clínicamente en fasciculaciones, y estas fasciculaciones
provocan roturas musculares con la consecuente liberación de potasio hacia el sistema sanguíneo, ¿no? Y por lo tanto los niveles de potasio se elevan, ¿no? Y eso puede causar complicaciones en el paciente, sobre todo en el paciente que es nefrópata y paciente quemado, ¿no? Estas fasciculaciones también traen no solamente la liberación de potasio, sino también dolores musculares en el paciente en el postoperatorio. La succinilcolina aumenta la presión intracraneal, la presión intragástrica, la presión intraocular, y por lo tanto no es conveniente su uso en las especialidades de oftalmología, neurocirugía, y muchas veces también para la inducción de la anestesia, porque si el paciente ha comido puede regurgitar, ¿no? Puede producir arritmias cardíacas, mioglobinuria, estimulación del sistema nicotínico con taquicardia e hipertensión, ¿no? Y puede haber síndrome de hipertermia maligna. Recuerden ustedes que habíamos hablado del síndrome de que tenía una condición hereditaria, ¿no? Y que estos relajantes musculares eran uno de los condicionantes de la presentación de la hipertermia. En cuanto a los efectos adversos de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, también provocan hipotensión, taquicardia, ¿no? El atracurium, la gran liberación de histamina, pueden producir vasodilatación, hipotensión y taquicardia, ¿no? Y se revierten con drogas anticolinesterásicas. ¿Qué drogas anticolinesterásicas se usan? La neostimina, ¿no? Neostimina viene en ampollas de 0.5 miligramos y se cargan 2 ampollas, 1 miligramo, y se combina con atropina, 0.5 miligramos por cada miligramo de neostimina, para contrarrestar su efecto de tipo bradicardizante e hipotensor que tiene la neostimina. Bien, entonces, succinilcolina o relajante muscular despolarizante no tiene antagonista. En cambio, los relajantes musculares no despolarizantes sí tienen antagonistas. Podemos usar las drogas anticolinesterásicas, que es la neostigmina, que actúa inhibiendo la acción de la acetilcolinesterasa y aumentando las moléculas de acetilcolina que van a tener en mayor número efecto en el receptor nicotínico, ¿no? Bien, así va a actuar la neostigmina. Pero actualmente, hace 2 años o 3 años, justamente antes de la pandemia, salía este antagonista de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, que es una ciclodestrina conocida con el nombre de Sugamadex. Sugamadex es un nombre comercial Bridium, ¿no? Viene en un frasquito pequeñito de 2 ml y trae 100 miligramos por ml. Se carga de acuerdo a la cantidad de relajante muscular que haya recibido el paciente, y es usado solo para revertir bloqueadores neuromusculares no despolarizantes de tipo aminoesteroideos. Dentro de los aminoesteroideos tenemos al rocuronio y al becuronio, ¿no? ¿Cómo actúa esta cicloestrina? Englobando las moléculas del bloqueador neuromuscular y haciendo o inhibiendo así, de esta manera, que se unan al receptor nicotínico. Bien, hemos acabado la clase de hoy. ¿Están cansaditos? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Doctora, disculpe, ¿sobre qué dijo que actuó el Sugamadex? No lo entendí. El Sugamadex actúa sobre los relajantes musculares no despolarizantes de tipo aminoesteroideo. De tipo aminoesteroideo.
O sea, me estoy refiriendo a becuronio y rocuronio, porque pancuronio no tenemos en el país. ¿Alguna otra pregunta?